Hola mis personas creativas, vuelvo por aquí para contaros cómo organizamos nuestra boda handmade campestre. Esta es la segunda parte, puede que haga una tercera, eso no lo tengo todavía muy claro. Y en este vídeo os explicaré, por ejemplo, cómo hice el portaalianzas handmade, la manera en la que entregué el ramo, que fue muy original. También hablaré sobre los carteles que decoraban lo que era el día de la boda en sí, mi vestido, también algún detalle del traje de EA. Vamos, que si te apetece quedarte a descubrirlo, cógete un café, un zumo, lo que tú quieras, algo de picar y quédate por aquí a chafardear porque vamos con el vídeo. 1. Carteles wedding y rincón de bienvenida. Voy a empezar por los carteles que decoraban lo que es el día de la boda en sí. Ya sabéis, como os dije en el vídeo anterior, que nuestra boda duró 3 días, que era en una masía perdida en medio del bosque. Así que lo que es la boda propiamente dicha, lo que fue la ceremonia, se realizó el sábado. Y para este día hicimos junto a nuestra wedding del Racó Encantat unos carteles que quedaron chulísimos para decorar pues todo lo que era el recorrido hasta lo que es la pérgola de la ceremonia. Queríamos que estos carteles combinaran frases típicas románticas como por ejemplo pues el amor que sobrevive a la distancia, sobrevive al tiempo, en referencia pues a nuestra relación que en sus inicios fue a distancia. Ya sabéis, Valencia, Barcelona, y también que combinaran pues estas frases románticas con frases que nos gustan a nosotros de películas, así un poco frikis o de series que nos gustan y que vemos. Como por ejemplo esta que os dejo en una foto del Señor de los Anillos, o por ejemplo esta otra de la frase de cómo conocí a vuestra madre, que estaba dividida en 2 carteles y quedaba chulísimo. Estos carteles fueron una gran idea porque quedaban como escondidos entre los árboles, por el bosque, y hacían como un camino, el camino que haces hasta tu sí quiero. En el momento de la entrada a la ceremonia, donde ya está la alfombra, que por cierto era blanca, preciosa, de camino a lo que es la pérgola, aquí también pusimos unos carteles en referencia a unas frases o algo que tenemos nosotros y que probablemente solo entendamos nosotros, pero que luego en fotos quedaba muy guay, porque eran 2 carteles, uno a cada lado de lo que es el pasillo, y decía lo siguiente. Uno decía, ¿te acuerdas cuando? Puntos suspensivos, y en el otro lado ponía, ¿nos casamos? Es una idea muy chula para vosotros como futuros novios. Si estáis preparando vuestra boda, es un tipo de cartel con el que podéis jugar incluyendo frases que sean muy vuestras. Además podéis hacer también el hecho de que sean 2 frases diferentes, que una la escoja la novia y otra el novio, y que ninguno de los dos sepáis lo que va a decir el otro, y cuando llegues al momento de pasar por el pasillo, veas la frase que ha escogido pues tu pareja. Eso también es muy divertido y puede quedar muy chulo. También incluimos lo que era un rincón de bienvenida, y aquí pusimos junto a nuestra wedding unas maletas antiguas y también pues el cartel de bienvenidos a nuestra boda, lo de las maletas en referencia pues a nuestros viajes, en los inicios Valencia-Barcelona, Barcelona-Valencia, y después ya viviendo en Badalona juntos pues seguimos haciendo viajes a Valencia. Y también pues unas señas de nuestros puntos importantes, el día de la boda, nuestros nombres y también pues las ciudades. Os dejo foto para que lo veáis porque quedó muy bonito. 2. Portaalianzas. Para el tema de llevar los anillos, y en referencia a que iba a ser una boda en el bosque, campestre y muy handmade, busqué sobre todo algo que hablara de eso, de nosotros. En una boda al aire libre no me encajaba el típico portaalianzas tipo cojín o una cajita, o por ejemplo pues los típicos bastidores, que son preciosos todas estas opciones son muy bonitas, pero no encajaba con nuestra idea de boda. Nosotros queríamos que se incluyera todo perfectamente en lo que era el ambiente campestre, el ambiente de bosque, y que además pues hablara mucho de nosotros. Entonces se me puso entre ceja y ceja un nido para llevar las alianzas. Así que nos pusimos a buscar la manera de encontrar este nido. La idea del nido, si habéis visto el vídeo anterior o sabéis un poquito por mis redes sociales, también hace referencia no solo a la boda campestre, sino a nuestro periquito, que es, bueno, pues uno más en la familia, entonces hablaba también un poquito de esto. Así que el nido
Lo encontré en una tiendecita en los días de Pascua, de hecho lo encontró mi madre y me llamó en un viaje que hicieron a Pineda de Mar. Y me llamó y me dijo que tienen nidos en esta tienda, tal, que yo no he podido comprar o no sé cómo fue. Total, que al fin de semana siguiente o 2 fines de semana después, allí que nos fuimos era temporada de Pascua, con lo cual tenían los típicos nidos con los que decoran pues los huevos de Pascua o los escaparates y tal. Entonces en esta tiendecita tenían un nido, el cual luego yo lo reelaboré porque era más pequeño, yo lo amplié hecho a mano y le puse musgo preservado y lavanda a su alrededor. Quedó precioso, bueno, de hecho lo tengo aquí. Es este nido. Está ampliado, en su inicio era esta parte del centro solo, yo lo amplié para que quedara mucho más grande, fuera más vistoso, y le puse lo que es el musgo preservado y las hojitas de lavanda, las flores de lavanda, para seguir con ese hilo argumental, esa línea argumental que nosotros teníamos. Si habéis visto el vídeo anterior y si no os lo dejo por aquí o el enlace por aquí abajo, para que podáis verlo, cuál era nuestro hilo conductor. Y es así de bonito, es este. 3. El ramo y una manera original de entregarlo. Para el tema del ramo, yo buscaba un ramo que encajara también con el entorno, que hablara de mí. Y lo que me apetecía era huir de la idea de tipo ramo bouquet, o no sé cómo se dice, de los ramos que son muy redonditos y muy perfectos, que son muy bonitos, pero que conmigo no iban, ni con la idea que yo tenía de vestido, ni de cómo iba a ser. Entonces, lo que yo buscaba y lo que le expliqué a la floristería donde lo encargué, que por cierto es Floristería Cala Boro, que está en Valencia y que os la recomiendo totalmente, lo que yo quería y lo que le expliqué era un ramo silvestre en tonos que incluyera también el lavanda, el rosa, pero que jugara también un poco pues con amarillo, con tonos pues más ocre también en algún momento, y que fuera como la idea de como si yo hubiera estado recogiendo flores momentos antes de la ceremonia, ¿no? Como si yo hubiera recogido flores del campo y hubiera hecho un ramo. Eso sí, un ramo elaborado pues perfectamente. Y quedó un resultado precioso, os dejo alguna foto por aquí. Me hizo esa maravilla que veis en fotografía, un ramo precioso, y también pues los prendidos que llevaba tanto el novio como el padrino, que también quedaron muy muy bonitos. ¿A quién le entregué el ramo y cómo lo hice? Este punto es muy especial porque me harté de buscar una manera diferente de entregar el ramo, que no fuera lo típico de ponerse una canción y se lo das a una persona especial, que me parece una manera muy bonita de entregarlo, pero yo quería incluir algo diferente. Además nosotros no hacíamos baile de novios, no solemos bailar juntos nunca en nuestra vida habitual y queríamos una boda muy natural y muy nosotros, entonces no nos encajaba un baile de novios. Luego sí que hubo lo que es el baile con los invitados y lo que es la fiesta con baile, pero un baile juntos solos con nosotros no iba. Entonces una manera de entregar el ramo y hacer ese momento baile fue la manera que os voy a explicar ahora mismo. ¿Cómo entregué el ramo? Pues encontré una manera que aquí es un poco nueva todavía, pero que en otros países sí que está muy extendida. Y es la manera de entregar el ramo con cintas de colores y con una canción. ¿Cómo lo hice? Pues compré cintas de colores muy vistosos, de todos los colores que pude y más. Cada cinta la até a una goma de pelo, una goma muy finita para que no se viera mucho. Las cintas medían aproximadamente unos 2,5 metros, aunque yo recomendaría 3 metros más o menos. Y entonces esta goma de pelo con todas las cintas colgando, en el momento de la entrega del ramo se la pones al tallo del ramo. Y entonces la novia con el ramo se pone en el centro sujetando el ramo en alto. Os dejo un vídeo o fotos para que lo veáis. Y entonces se entrega una cinta de color pues a cada persona que quiera participar. En mi caso pues fueron todo chicas, pero no eran todo chicas solteras, por ejemplo, porque mi idea de entregar el ramo era entregar pues un pedacito de mí y entregarte felicidad. No era la idea de la próxima que se case o que todas sean solteras y sea pues algo solo para solteras. Incluso si se hubiera querido poner algún chico, pues también podía hacerlo, claro que sí. Entonces la novia se pone en el centro con el ramo en alto, las chicas cogen cada una cinta y el novio se queda en el centro junto a la novia.
En cuanto empieza la música, las invitadas empiezan a girar al ritmo de la música y alrededor de los novios. Y mientras el novio va cortando cintas, descartando cintas. La cinta que corta pues se sale del círculo y así hasta que llega la última cinta, que es a quien le ha tocado el ramo. En mi caso fue a mi hermana. En el tema del ramo lo puedes amañar o puedes dejarlo improvisado. Nosotros, si lo quieres hacer que le toque a una persona en concreto, pues escoge una cinta que más o menos sepas tú cuál es y que el novio lo tenga claro, y entonces pues deje esa como la última. Se crea un momento muy bonito con lo que es la música que elijas. Queda muy bonito, queda muy visual, tanto para fotografías como para vídeo, y yo lo recomiendo. Y lo recomiendo sobre todo si lo hacéis, pues eso, con cintas de muchos colores. 4. Tocado, corona de flores, velo, vestido y zapatos. Vamos con lo que es mi vestido de novia, para mí el más bonito, como espero que penséis todas las que os vais a casar o os habéis casado. Tiene que ser vuestro vestido y tenéis que estar pues súper orgullosas de vuestro vestido y súper cómodas también con la elección. Es un vestido que yo elegiría una y mil veces, con lo cual estoy súper contenta con cómo era y con cómo fue todo. Mi vestido fue de St. Patrick, lo compré en Valencia, en un atelier de Valencia, y fue un estilo boho chic. Es el estilo que más va conmigo porque es un estilo muy hecho a mano, da esa sensación de muy elaborado, de muy hecho a mano, pero a la vez como muy hippie, como muy sencillo. La parte de arriba era muy original, era en guipur, no tenía el típico palabra de honor, sino que tenía un escote más bien diferente. Os dejo fotos para que lo veáis o vídeos porque quería ese efecto, es un efecto pues muy hilado, muy hecho a mano, con mucho detalle, pero que a la vez da esa sensación de sencillez. La falda era de tul y llevaba muy poquita cola porque yo lo que quería era moverme y pasármelo bien, aunque sí que llevaba pues su cola. Lo que era la falda de tul la tenía clarísimo porque quería que diera ese efecto fluido que quedaba precioso, para las fotos quedaba precioso y bueno, ya lo veréis en fotos. En un inicio, como yo iba a llevar desde el minuto cero, yo sabía que iba a llevar corona de flores, un tocado con corona de flores, no tenía muy claro si llevar velo o no. Aunque tenía esa espinita de que si no lo llevaba ese día no tendría otro día que lucir un velo o que ponerme un velo. Así que dije, pues velo sí. Eso sí, no quería un velo normal, así que me fui a un velo rosa empolvado. Un velo precioso que se lo encargué a la Mate Shop. No sé si se dice así, pero yo os lo dejaré por la cajita de información. Es un velo rosa empolvado que queda muy sweet, quedaba perfecto, de tul, por cierto, que quedaba perfecto con el vestido. Y no es un rosa muy llamativo, es un rosa que si lo abres queda como muy difuminado y que cuando lo unías, porque yo luego me lo cogía y tal, se veía mucho más. Entonces es la elección perfecta si te gusta ponerle un toque de color a lo que es tanto tu vestido como tu velo de novia. Además, como he dicho, pues llevaba un tocado, en este caso una corona de flores hecha a mano. Se la encargué a Hip and Love, que es de Sabadell. Ella, Maca, una chica encantadora con la cual quedé varias veces hasta elaborar la corona perfecta para mí. Es una corona única, solo la tengo yo, en mis colores, en los colores que yo le dije, incluía lavanda y bueno, os la enseño. Os la enseño si no en fotos, pero también la tengo aquí. Y además súper duradera. Además encajaba perfectamente en lo que es mi cabeza, está perfectamente elaborada, vamos, que puedes dar volteretas, puedes hacer el pino puente, que esta corona no se te va a caer y que además, como son flores preservadas y de una calidad estupenda, porque es una calidad perfecta, te van a durar si lo cuidas bien toda la vida. Yo la tengo aquí, es una corona muy fina que tiene la forma pues perfecta de tu cabeza, que queda perfecta con un recogido, semi recogido o pelo suelto, pero con el recogido que me hice la verdad que quedaba perfecta. Vale, voy con los zapatos. Me harté de buscar porque de hecho fue lo primero que empecé a buscar mucho antes que el vestido. Yo os recomiendo que primero tengáis claro el vestido y luego vayáis a los zapatos. Lo que pasa es que yo me puse a buscar primero zapatos,
porque no quería zapatos muy elegantes, ni zapatos muy bonitos pero muy incómodos, ni con tacón de aguja, ni con tacones raros, ni que fueran, pues eso, que no me dolieran. Yo quería ir muy cómoda, quería bailar, quería correr, quería pasármelo súper bien y quería ir cómoda, tanto lo que es el vestido como los zapatos. Entonces, lo que sí que buscaba era unos zapatos pues que tuvieran algo especial, un toque especial. Entonces al final lo que hice fue escogerlos de color rosa empolvado, el mismo rosa que llevaba en el velo y el mismo rosa pues que había en algunas flores del ramo. Los encontré en Mimao y son la cosa más cómoda que yo me he puesto jamás. Los buscaba eso, con este tipo de tacón de estos más grueso, para ir súper cómoda, para ir pisando fuerte hacia el altar y pisando fuerte hacia el sí quiero, que es lo que hay que hacer. Pues por si acaso, elegí unas bailarinas y me las pinté a mano para tenerlas por si acaso pues para el momento del baile. Son estas bailarinas de aquí. Y bueno, son estas. Las bailarinas sí que tengo que decir que ya me las puse un poco porque como las había hecho, pues me las quería poner para también usarlas, pero que perfectamente podía haber estado toda la fiesta con los otros zapatos. Ahora eso sí he de decir que tanto las bailarinas como los zapatos, como el velo, como la corona, pues que gustó muchísimo y lo elegiría de nuevo sin dudarlo. Ay, casi se me olvida, también me compré lo que es una estola de pelo, una estola blanca, la tengo aquí. Hizo muy buen día, la boda ya sabéis, si habéis visto el vídeo anterior ya sabéis, fue en noviembre, fue el 3 de noviembre. Y no sabía si haría buen día, mal día, como al llegar la noche podría refrescar. Entonces por si acaso me compré junto al vestido, esto sí que es de la misma tienda que el vestido, me compré una estola blanca. Lo que sí que le cambié, lo añadimos mi madre y yo, fue el lazo, que en lugar de incluirlo de raso blanco, como era el que llevaba la propia estola, lo pusimos en el rosa empolvado, el mismo pues que los zapatos, que el velo, para que llevara toda la combinación. 5. Mesa de chuches y bolsitas para sobrevivir a una boda. Vamos con el momento del baile, es ese momento en el que ya había entregado el ramo. Nosotros lo hicimos de esta manera, hicimos el convite, entonces después del convite, y ahora os hablaré de algunos momentos de lo que fue el convite, pues del convite pasamos a la parte exterior de la carpa, en el exterior, junto al río, donde hicimos la entrega del ramo, pues con una performance de tintas de colores y una música, y de ahí pasamos juntos a lo que era el baile de todos juntos, la fiesta, la barra libre y bueno, pues eso, la fiesta. Entonces aquí incluimos barra libre, un fotocall divertidísimo con un montón de cosas para ponerte, frases, quitarte. Además era muy divertido porque tenías unos segundos para ir cambiándote de pose y de frase y de decoración. Y luego también la mesa de chuches, que la hicimos junto al Racó Encantat, en nuestra wedding. Hicimos una mesa de chuches en combinación con donuts de colores, en este caso de color rosa, porque ya sabéis que todo tenía ese hilo conductor también, la lavanda, el rosa, eran los colores de la boda. En la mesa de chuches es súper importante porque si tú pones barra libre se necesita azúcar en algún momento, lo que ya han pasado unas horas de lo que es la comida y tal, y entonces se necesita un poquito de dulce para animarse, y la mesa de chuches perfecta. Además nosotros pusimos muchísima cantidad porque como íbamos a estar el día siguiente también, pues para que hubiera también para lo que es el domingo también. Luego también pusimos las típicas cajitas de cómo sobrevivir a una boda con la fecha de la boda y los nombres de los novios, y es esta de aquí. Me parece una idea súper chula, además la gente la fue cogiendo. Dentro pues es lo típico que pones. En mi caso puse tiritas, también toallitas estas. Estas son unas toallitas que van súper bien, son de Colonia, Gotas de My Fair, que es la colonia que usa mi madre, y me lo dijo, dice, venden toallitas de estas, y digo, perfecto, porque si te has manchado, si te apetece refrescarte o cualquier cosa, van genial.
Después también Compeed para los pies, si te salen ampollas o lo que te salga, para estar cómodo. Imperdibles. Algún caramelo, esto no sé si está completamente todo, algún caramelo mentolín y ese tipo de caramelos. Y esto, la joya de la corona, no sé, esto genial, o sea, Almax. 6. Traje del novio. El traje del novio tuvo también su parte handmade, muy artesana, y fue en este caso tanto el chaleco como la corbata. Chicos, si queréis sorprender y también tener algo especial y diferente, esta idea es una idea genial. Entonces escogió una tela fallera, ya sabéis que yo soy de Valencia, que me encantan las fallas, que se lo he transmitido también que a él le encantan, cada año nos vamos a vivir las fallas de Valencia, que mi sueño es volver a ser fallera y que me encantan los trajes de fallera y las telas de fallera, que por si no lo sabéis, son telas que cuando les da el sol brillan muchísimo, son preciosas y es la mejor tela que podía haber escogido pues para su traje de novio. El chaleco se lo hizo su tía a mano, la corbata también está hecha a mano y quedaba un look precioso. Os dejo una foto para que veáis, porque el look del novio aquí también fue la joya de la corona, como digo. 7. Regalos especiales y momento del convite. Para el convite hicimos pues los típicos regalos especiales que se dan a personas especiales, pues con músicas. En nuestro caso regalamos a nuestros padres, a nuestros hermanos y a los siguientes en casarse. Tanto a nuestros padres como hermanas, o hermana o parejas, lo que hicimos fue regalar un ramo de flores preservadas para que les pueda durar toda la vida. Y también para los padres lo que hicimos fue comprar un marco de fotos de 3 fotos de estos grandes, y entonces en una de las fotos pusimos lo que es la masía con el sello de boda, la fecha y nuestros nombres. Otra de las fotos incluía, por ejemplo, la foto de los novios del momento de la ceremonia de ese mismo día, que nuestros fotógrafos pues lo hicieron para ese mismo día, lo imprimieron en ese momento para ese mismo día, no se lo esperaban para nada. En la tercera foto, por ejemplo, en mi caso, lo que era los novios con mis padres en este caso, y en la de nuestra foto con sus padres. Entonces cada uno tenía pues ya sus fotos de ese momento, de ese día. Es un regalo precioso, hemos visto que en otras bodas también lo han cogido, así que es una idea que os va a quedar genial. Si os interesa, es una idea genial. Para los hermanos compramos, aparte de los ramos de flores preservadas, cajitas de estas de experiencias, para que puedan pues, hacer la experiencia que a ellos más les apetezca, tanto gourmet como de balnearios, como de este tipo de cosas. Y para los siguientes en casarse, pues recurrí a los muñequitos Clara Crea que yo hago en fimo, en arcilla polimérica, pues como por ejemplo los de las letras y los que os enseñé de los muñecos de novios en el vídeo anterior. En este caso lo que hice fue una cajita de madera que era como un marco pero en 3D, con las figuras de los novios personalizadas, con los gatos que tienen y con su niña, y lo entregamos en una bolsa pues explicando que eran los siguientes en casarse y que muchas felicidades y que enhorabuena. Este regalo fue muy chulo porque es muy original, además es único. Solo esos novios van a tener esas figuras, entonces es algo muy personalizado que si os interesa pues ya sabéis, estamos en contacto pues por redes sociales, en mi blog claracrea.wordpress.com, os lo dejo por la cajita de información. Y ya sabéis que si queréis algo así, pues no dudéis en contactar conmigo porque yo encantada de atenderos. Y lo que os quería comentar del convite que me había dejado es que nosotros hicimos como 2 momentos muy guays del convite, muy frikis y muy nosotros, y es que para la entrada, justo antes de entrar, proyectamos un vídeo que habíamos estado grabando durante mucho tiempo con sketches de nosotros haciendo el chorra para hacer reír, y eran cosas que hablaban de nosotros, ¿no? Por ejemplo, un sketch pues era de nuestros momentos, de yo bailando con el periquito, el en plan loco, y él en plan relax con su acuario de peces. Otro pues era de cuando vemos Juego de Tronos y salíamos disfrazados, y otro pues era un rollo así más de Freddie Mercury. Y por otra parte, otro momento muy guay es que después de este vídeo lo que hicimos fue cerrar las puertas de la carpa. Nosotros no habíamos entrado todavía, fue cerrar las puertas de la carpa
y poner la música, la banda sonora de la boda roja de Juego de Tronos, que para los que sepáis o seguís la serie, pues ya os haréis una idea de lo que era eso. Fue un momento muy friki, muy guay, la gente que sabía de qué iba se estaba descojonando. Fue un momento muy divertido. Si podéis hacerlo, son momentos que luego quedan, que escuches a tus invitados pasárselo bien y reírse. Y bueno, que es muy recomendable este tipo de detallitos. Pues eso, hasta aquí mi segunda parte de cómo organizamos nuestra boda handmade campestre. Os espero en el siguiente vídeo, que tengo ya por aquí algunas ideas. Y espero que paséis un feliz día. Nos vemos pronto. ¡Mua! Y hasta la próxima.